días 15, oír la voz de Dios es el tema de hoy. Y vamos a ir a Juan 10, del 23 al 27. Leemos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, la enseñanza central de hoy es que oír la voz de Dios no es un evento ocasional, no es una experiencia mística como muchos piensan, ni tampoco es, la voz de Dios tampoco es reservada para algunas personas, ni para personas importantes, ni para personas especiales. Es una marca continua de nuestra relación con Dios, una relación constante y real, amén, entre Dios y entre sus hijos, entre Dios y quienes caminan con él. Entonces, Dios no guarda silencio. Somos nosotros quienes muchas veces no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios correctamente. Y de eso se trata la enseñanza esta mañana, cómo escuchar la voz de Dios correctamente. Después de 15 días de ayuno y de oración y de confrontación interna, porque sé que estas enseñanzas han traído bastante confrontación, amén, y también de alineación espiritual, porque es el objetivo de este ayuno, de traer alineación espiritual. Llegamos hoy a un punto crítico. El ayuno ha hecho algo muy importante, ha bajado el volumen de muchas voces externas e internas que antes nos dominaban. ¿Cómo qué voces? La voz del miedo, como cuando hay una voz que nos dice: ¿y si sale mal? O mejor no intentarlo porque podría perder, o todavía no estás listo todavía. O la voz de la ansiedad que te dice que todo es urgente, que tiene que ser ya, que no puedes esperar más, que si no lo resuelves hoy todo se cae. Esa es la voz de la ansiedad. O la voz de la autosuficiencia que te dice que tú puedes solo, que no necesitas ayuda de nadie, que ya tú sabes manejar esto, tú tienes todo bajo control. La voz de la culpa también, que después de lo que hiciste, Dios no te va a usar o Dios no te va a perdonar. También la voz de la culpa te dice que siempre fallas en lo mismo, no vas a cambiar, que ya dañaste demasiado las cosas, que ya no hay remedio. O la voz del ruido externo, o sea, de las opiniones de otros, que te dicen: todo el mundo dice que eso no es buena idea, no lo hagas, ¿qué van a pensar de ti? Mira cómo otros lo están haciendo mejor. Y la voz del pasado también, que dice: siempre terminas igual, esto ya lo intentaste muchas veces y no funcionó, recuerda lo que te pasó antes. Y la voz del control, que te dice: si no lo controlas tú, nadie lo va a controlar, nadie lo va a hacer. No confíes demasiado, mantente siempre en guardia. La voz de la prisa, que te dice, que es parecida a la de la ansiedad, que te dice: decide ya, no hay tiempo para esperar, muévete aunque no estés seguro, aunque no estés listo. Entonces, el ayuno no hace que Dios hable más fuerte, sino que hace que otras voces hablen más bajo. Entonces, durante estos días identificamos mentiras internas, derribamos fortalezas mentales, aprendimos a resistir al enemigo, descansamos en la obra de Cristo, la obra terminada de Cristo, caminamos en autoridad delegada, perseveramos en oración. Ayer hablamos de eso, pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo seguimos caminando sin volver a perdernos? Porque el ayuno nos ubica, pero tenemos que sostenerlo que vamos a aprender, lo que hemos aprendido en este ayuno. Entonces, ¿cómo vamos a seguir este camino, caminando bien, sin apagando esas voces, sin perdernos? Entonces, el ayuno no es un paréntesis espiritual, es una preparación para la vida diaria. Entonces, en la vida diaria las decisiones no siempre son claras. Amén. Quisiéramos, pero no siempre lo son. Las emociones no siempre son confiables. No podemos confiar en nuestras emociones porque hoy están por acá arriba y mañana por debajo. Hoy estás feliz, en la tarde algo te dan unas noticias y ya estás por el piso. Entonces, las emociones no siempre son confiables y las circunstancias no siempre son favorables. El hecho de que estés ayunando no quiere decir que todo va a ser perfecto. Y después del ayuno tampoco. Entonces, no basta con ayunar si no sabemos discernir la dirección de Dios. No basta con limpiar el corazón si no sabemos escuchar a Jesús. Entonces, aquí es donde entra lo que acabamos de leer en Juan 10, 27. Jesús no promete solo provisión o protección para sus hijos, sino que promete dirección relacional. El mayor peligro después de un ayuno
no es el enemigo. Hablamos de que después del ayuno el enemigo viene a tentarte, como lo hizo con Jesucristo después de 40 días andando en el desierto. Pero ese no es el mayor peligro. Amén. El mayor peligro es volver a caminar sin guía, sin dirección. Amén. Entonces, el problema nunca fue que Dios no hablara, sino que habían demasiadas voces compitiendo por atención. Amén. Y vamos, les quiero dar un poquito de contexto del capítulo 10 de Juan, no solamente los versículos que leímos, sino el capítulo 10. Y léanse ese capítulo entero. Es más, léanse el 9 y el 10 en sus casas. Entonces, en Juan 10 está enmarcando un conflicto, en un conflicto fuerte entre Jesús y los fariseos, que eran los líderes religiosos de esa época. El capítulo anterior, el 9, que les dije ahorita que lean ese también, termina con los fariseos rechazando a Jesús tras la sanidad del ciego. Los fariseos se escandalizaron cuando Jesús escupió en la tierra y recuerden que hizo lodo con la saliva y luego se limpió los ojos del ciego. Entonces los fariseos conocían la ley, citaban las escrituras y hablaban de Dios, pero no representaban a Dios con su comportamiento. Amén. No lo representaban a Dios correctamente. Entonces Jesús introduce la figura del buen pastor para hacer un contraste claro. Hay pastores falsos que usan a las ovejas y hay líderes que hablan mucho, pero no cuidan o cuidan muy poco. Y hay voces que ordenan, pero no guían, porque una cosa es dar órdenes y otra cosa es dirigir y guiar a las personas. Entonces, en el mundo bíblico, el pastor de ovejas, no el pastor así como yo soy una pastora, estamos hablando en el mundo bíblico, un pastor vivía con las ovejas, dormía con ellas, caminaba delante, no detrás de ellas, las empujaba con fuerza, las guiaba con la voz. El pastor olía a ovejas. Entonces las ovejas aprendían a identificar la voz específica de su pastor. ¿Por qué? Porque la oían todos los días. Había una relación. Entonces no era una voz ocasional, era una voz familiar, una voz cotidiana. Entonces Jesús no dijo, mis ovejas oyen instrucciones. No, él dijo, mis ovejas oyen ¿qué? Oyen mi voz. Entonces eso significa que el cristianismo no es solo obedecer reglas, porque eso es legalismo. El cristianismo es relación viva con Jesucristo. Entonces, antes de hablar de obedecer, de que tenemos que obedecer reglas y normas, Jesús habla de pertenecer. Amén. Habla de que le pertenecemos a él porque somos sus ovejas. Entonces, un punto bien importante que quiero resaltar en esta mañana es que Dios habla, pero él no va a competir con el ruido a tu alrededor o el ruido interno que tienes en tu cabeza. Entonces, uno de los mitos más comunes en la vida cristiana es pensar que Dios dejó de hablar solo porque nosotros no logramos escucharlo bien. Entonces, esa conclusión suele nacer de la frustración espiritual y no de la realidad bíblica, no de la verdad bíblica. Entonces, la verdad es más incómoda, pero también más liberadora. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios suele hablar más de lo que estamos dispuestos a oír. Entonces, el problema rara vez es el silencio de Dios. Casi siempre es que el corazón está saturado de mucho ruido, porque vivimos en una época donde la mente rara vez descansa. Incluso cuando no hay pecado evidente, hay una sobrecarga constante que anestesia el oído espiritual. Entonces, el ruido espiritual no siempre es rebeldía. Muchas veces es el ritmo acelerado. Es la prisa constante, esa ansiedad que no deja espacio para procesar la mente llena de pendientes, la ansiedad que nunca se aquieta, emociones intensas que dominan las decisiones y tantas voces alrededor compitiendo por guiar nuestras decisiones. Todo eso no apaga la voz de Dios, pero sí la vuelve difícil de reconocer. Amén, ¿me están entendiendo? Entonces, quiero que aprendan algo de Dios. Dios rara vez grita, no porque le falte autoridad, porque recuerden que la autoridad no tiene nada que ver con voz alta ni con gritos. Dios rara vez grita porque la relación auténtica no necesita imposición. El pastor no arrea a las ovejas a gritos. Amén, las guía con una voz que ellas aprenden a reconocer. Entonces, cuando esperamos que Dios hable más fuerte, muchas veces lo que Él espera es que nosotros bajemos el volumen de esas voces externas e internas. Entonces, pensemos en este ejemplo. Imagina que alguien muy importante para ti, puede ser tu esposo, hijo, madre, padre, alguien a quien amas y respetas, te envía un mensaje de voz por WhatsApp. Entonces, el mensaje es claro, es amoroso y es bien intencionado, pero tú decides escucharlo mientras vas manejando con el radio alto, con el teléfono sonando
y con la mente, mil cosas en la mente, mil preocupaciones. Entonces, al terminar, al escuchar el audio y al terminar, dices, no entendí bien lo que dijo. Entonces, la persona sí habló, ¿cierto? El mensaje sí fue enviado, pero tú no estabas en la condición, escuchen, tú no estabas en la condición correcta para escucharlo bien. Entonces, el problema no fue el volumen del mensaje, ni la claridad de la voz, ni la claridad del contenido del mensaje. El problema fue el ruido alrededor y la falta de atención interior. Amén. Entonces, así ocurre muchas veces con Dios. Él no está en silencio. Él ya habló y habló a través de su palabra. Él ya habló por medio del Espíritu Santo. Él ya trajo dirección y convicción. Pero cuando vivimos con la mente saturada, con prisa constante, con ansiedad no procesada y con demasiadas voces opinando, confundiéndonos. Entonces, lo que pasa es que confundimos ruido con cielos cerrados y con silencio divino. Entonces, Dios no eleva su voz para competir con nuestras distracciones. Él espera que nosotros bajemos el ruido para que lo podamos escuchar bien. O sea, aquí es donde entra una verdad clave. Dios habla con claridad, pero solo se entiende cuando aprendemos a escuchar en quietud. Amén. No en ansiedad, no en preocupación, en quietud. No quietud de circunstancias perfectas, sino quietud interior, porque pensamos que la quietud, experimentamos la quietud cuando todo va bien, cuando no hay problemas. No, estamos hablando de una quietud interior, una quietud que te dice todo va a estar bien porque confías que tienes un padre que te cuida y que él entiende tu necesidad y que él ya tiene la respuesta. Entonces no se trata de apagar el mundo, sino de ordenar al corazón que calle y confíe. Entonces muchas veces creemos que necesitamos más dirección cuando en realidad necesitamos menos interferencias. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, tal vez Dios no dejó de hablar, tal vez nosotros no hemos dejado de correr. Por eso el salmista declara en uno de los versículos favoritos míos, que es el Salmo 46:10, está quietos y conoced que yo soy Dios. Para que los que quieran apuntar es el Salmo 46:10. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer quién es Dios? Cuando estamos quietos. Ahí lo dice. Está quieto primero y luego conocer que yo soy Dios. Si no estamos quietos, no vamos a conocer a Dios, no vamos a conocer su voz. Entonces, la quietud bíblica no es pasividad ni escapismo espiritual. Es una decisión consciente de detener el ruido, ese ruido interior y ese ruido exterior. ¿Para qué? Para reconocer la voz correcta de Dios. Entonces, es elegir atención sobre aceleración, discernimiento sobre reacción y relación sobre rendimiento. Amén. Entonces Dios no habla menos cuando hay ruido. Él habla igual. Lo que cambia es nuestra capacidad de percibir lo que Dios está hablando. Entonces, y cuando aprendemos a bajar el ruido, descubrimos una voz nueva. Descubrimos la voz que siempre estuvo allí. Lo que pasa es que no la percibíamos. Entonces, la voz de Dios no siempre pierde el ruido. Se pierde la sensibilidad del corazón que nunca se detiene. Amén. Entonces, otro punto importante. Oír la voz de Dios es el fruto de la relación, no de técnicas. Amén. No existe una técnica para escuchar la voz de Dios. O sea, uno de los deseos más comunes entre los creyentes es escuchar a Dios con claridad. Muchas veces la gente me pregunta, pastora, ¿cómo usted sabe si Dios está hablando? El Señor me ha dado el don de profecía. No les puedo explicar bien. Con palabras humanas es difícil explicar cómo escuchar la voz de Dios. Hay que experimentarla. Pero hoy quiero aclarar muchas cosas porque todo el mundo quiere saber cómo escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces ese deseo se distorsiona porque creemos que escuchar a Dios depende de dominar algún método espiritual. Entonces, muchas veces las preguntas de las personas, pastor, ¿cómo escucho la voz de Dios? Quieren que yo les diga algún método espiritual que estoy usando y no hay ningún método. Entonces, buscamos fórmulas, buscamos pasos exactos o experiencias específicas que garanticen que lo que oímos realmente viene de Él. Por eso algunos anhelan señales visibles, confirmaciones espectaculares o incluso una voz audible que elimine toda duda. Y déjeme decirle, la voz de Dios raramente es audible. Entonces, para Jesús, Jesús nunca prometió técnicas. Amén. No es bíblico. Él nunca prometió que íbamos a escuchar su voz usando ciertos métodos. Nunca. Él prometió ¿qué? Relación. Entonces, cuando él dice en el versículo con que empezamos, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz,
No está hablando de una capacidad especial ni de un nivel avanzado espiritual. No dice solo los profetas oyen, no dice los maduros oyen, ni los perfectos oyen. Dice simplemente las ovejas oyen. ¿Cuántas son ovejas? ¿Cuántos son ovejas? Si eres ovejas, entonces tienes la capacidad para escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué? Oyen porque pertenecen. Oyen porque caminan con el pastor, o sea, con Jesucristo, no conmigo, con el pastor todos los días. Oyen porque hay convivencia, hay relación, no porque hay un método. O sea, escuchar a Dios no es una habilidad que se gana. Escuchen bien, es una relación que se cultiva diariamente. Es una conexión. Entonces, aquí es donde muchos se frustran. Oran y dicen, Señor, dame una señal. Cuando lo que Dios anhela es cercanía, no espectáculo. Entonces, el problema no es que Dios no hable claramente, es que a veces no hemos construido suficiente relación con Él para poder reconocer su voz. ¿Están entendiendo? Para reconocer su voz sin necesidad de pruebas o de señales. Imagínense este ejemplo. Tu teléfono suena y tú no miras la pantalla, sino que suena, no sabes quién está llamando, no ves el número y apenas la persona dice, hola, tú sabes exactamente quién es. No porque gritó, no porque se identificó, no porque usó un código, una frase clave. Lo sabes quién es esa persona porque conoces su voz, porque has hablado tantas veces con esa persona que conoces su tono, conoces su ritmo y su manera de expresarse. Te resultan muy familiares, ¿cierto? No alineaste la voz, perdón, no analizaste la voz, no oraste 5 minutos para que alguien te revelara quién era, no pediste una confirmación, simplemente que la reconociste por relación, no por técnica. Amén. Entonces, así funciona la voz de Dios. Mientras más caminamos con Él, en la palabra, en la oración sincera, en ayuno, en obediencia diaria, más familiar se vuelve su manera de guiarnos. Amén. Entonces, no siempre será una impresión fuerte o una revelación dramática, porque algunas personas piensan que solamente escuchan la voz de Dios cuando sienten una impresión fuerte que dice, ay, yo siento algo fuerte, tiene que ser la voz de Dios. O una revelación dramática de un sueño apocalíptico. No. A veces será una convicción tranquila, una corrección suave o una dirección que trae paz. Amén. Porque así es la voz de Dios, es suave, no es gritos. Muchas personas quieren escuchar a Dios solo a través de experiencias intensas, a través de sueños constantes, de visiones, de señales externas o momentos emocionales fuertes. Y aunque Dios puede usar esas experiencias, esas cosas cuando Él quiere, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, esas no son la base para reconocer su voz. Amén. Entonces Jesús no describió ovejas que buscaban experiencia, describió ovejas que vivían cerca de Él. Amén. Vivían cerca al pastor. Entonces, mientras más caminas con Dios, menos necesitas confirmaciones externas para reconocer su voz. No porque te vuelvas perfecto o especial o infalible, sino porque te vuelves familiar con Él. La madurez espiritual no elimina toda duda, pero sí reduce la dependencia de señales. Porque llega un punto donde no escuchas a Dios porque algo espectacular pasó, sino porque su voz ya se volvió conocida. Amén. Entonces su carácter, su palabra y su espíritu empiezan a resonar en ti de manera natural en tu interior. Entonces por eso podemos decir con seguridad, no escucho a Dios porque soy especial, lo escucho porque camino con Él, porque le pertenezco. Amén, porque Él es mi Padre y reconozco su voz. Entonces la voz de Dios se reconoce más por cercanía que por espectacularidad. Quiero que entiendan eso en esta mañana. Otro punto importante, la voz de Dios siempre produce movimiento. Cuando Dios habla es porque quiere que hagas algo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. O sea, siguen, es una acción. Entonces la voz de Dios siempre produce acción. Y esto es clave porque la voz de Dios nunca es solo informativa, es direccional. Amén. Si no te lleva a obedecer, probablemente no fue su voz. Dios no habla para entretener tu curiosidad espiritual. Él habla para corregirte, para redireccionarte, para guiarte, para confirmar algo, para confrontar algo, para enviarte. Amén. Otro ejemplo. Imagina que estás manejando hacia un lugar que desconoces. Entonces tienes que colocar el GPS, el GPS, y comienzas a manejar, comienzas el recorrido. Entonces el GPS te dice claramente, gira a la derecha en la próxima calle o en la próxima intersección. Pero tú piensas, bueno, yo creo que conozco un atajo por aquí, que es mejor que esta dirección que me está dando el GPS,
O tú piensas, por ahí no es, esa calle se ve muy peligrosa. O no tengo ganas de girar ahora. Entonces, no doblas a la derecha, sino que sigues recto, ¿cierto? Porque te apoyas en tu propia opinión. Entonces, unos metros después, el GPS vuelve a hablar. ¿Y qué dice? Te dice rerouting, o sea, recalculando, estás recalculando la ruta. Entonces, el problema no fue que el GPS no habló. La instrucción fue clara, fue dada y fue clara, y la dirección fue correcta. El problema fue que no se siguió las instrucciones del GPS. Muchas veces pasa lo mismo con la voz de Dios. Dios habla y habla claramente, trae una convicción clara, señala un cambio o incomoda una actitud que tienes o pide que sueltes algo, pero nosotros escuchamos, pero no seguimos las instrucciones. Seguimos pidiendo confirmaciones, seguimos orando por claridad, seguimos esperando otra señal, esperando que la pastora confirme, que la pastora te dé una profecía desde el altar, cuando en realidad la señal ya está ahí, fue dada, ya fue dada. Oír la voz de Dios no es estar informado, es obedecer la dirección. Entonces Dios no recalcula porque se equivocó, así como el GPS no recalculó la ruta porque se equivocó, Él recalcula porque nosotros no obedecimos. Entonces nos tiene que llevar por otra vía, que seguramente es más larga y más complicada. Entonces te tiene que llevar por vías que no eran la primera opción, no era por ahí. Amén. Entonces, si solo escuchas a Dios cuando coincide con lo que ya querías hacer, entonces eso no es guía. Eso es hacer lo que te da la gana. Eso es autoafirmación espiritual. Y les quiero dar un versículo. Otro versículo que no está en el manual, que es Santiago 1:22. ¿Qué dice? ¿Qué dice Santiago 1:22? Es un versículo muy popular. Dice, más sed hacedores de qué? De la palabra. ¿Ser qué? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose o engañándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando oímos la palabra, pero no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir Santiago. Amén. Entonces, el punto número 4, ya estoy terminando. Se aprende a oír a Dios en el proceso, no en la perfección. Se aprende a oír a Dios en el proceso y no en la perfección. Entonces, muchos creyentes se bloquean por miedo a equivocarse, pero nadie aprende sin proceso. Nos vamos a equivocar. Las ovejas se confunden, siguen voces incorrectas al inicio, pero aprenden con el tiempo. Entonces, Dios no demanda oído perfecto, demanda corazones disponibles a escuchar su voz. Un ejemplo de esto, imagina a alguien que empieza en un trabajo nuevo, una empresa nueva, y los primeros días se confunde con las instrucciones que le dan, porque a veces son muchas cosas que tiene que aprender rápidamente. Confunde las instrucciones que los supervisores o los compañeros de trabajo le dan. Pregunta 2 veces, 2 o 3 veces, comete errores pequeños, no reconoce aún la voz de todos los supervisores. Pero nadie espera que en el primer día de trabajo esta persona lo sepa todo, ¿cierto? O sea, con el tiempo esa persona aprende que cuál tono es urgente, qué indicaciones son prioridad, son importantes, quién realmente tiene la autoridad. Entonces la persona no aprende en un día, aprende caminando, aprende equivocándose y ajustándose. Amén. Entonces así funciona aprender la voz de Dios. Al principio confundimos emociones con dirección. A veces pensamos que Dios nos está direccionando cuando son nuestras emociones, cuando es yo siento paz o yo siento que esto es de Dios, porque me siento alegre, porque trajo alegría, porque trajo paz. A veces eso son tus emociones y a veces confundimos las emociones con dirección del Señor. A veces mezclamos deseos personales con convicción divina, porque queremos algo y lo queremos ya y queremos tal cosa. Entonces mezclamos esos deseos personales con una convicción que viene de Dios. Entonces también interpretamos mal a veces una inquietud. Dios no está inquietando de que no hagamos esto o no nos relacionemos con tal persona y no entendemos que es Dios inquietando. Entonces malinterpretamos esa inquietud. Decimos, no, porque eso tratamos de justificarla. No, estoy pensando eso porque ya me había pasado algo con otra persona. Y no, a veces es Dios. Entonces, al principio todas estas cosas nos van a ocurrir. Y eso no significa que Dios no nos esté guiando y no esté hablando. Significa que estamos aprendiendo a escuchar. Entonces, Dios no espera que escuches perfectamente. Él espera que seas enseñable. Amén. Entonces, un error honesto no rompe la relación, pero la resistencia a la voz de Dios, sí. Lo repito, un error honesto que puedas cometer al escuchar la voz de Dios no va a romper la relación con Dios, pero resistir la voz de Dios sí rompe la relación con Dios. Entonces, Dios no te deja de hablar cuando te equivocas. Amén. Él te enseña a afinar el oído. Entonces, Dios corrige con ternura al que se equivoca escuchando, porque Él entiende que somos humanos. Pero resiste al que no quiere escuchar. Amén. Porque una cosa es
equivocarse y otra cosa es resistir y no querer escuchar. Entonces, ya por último, el último punto que tengo para hoy, para cerrar esta enseñanza, es que oír a Dios es lo que sostiene el propósito después del ayuno. O sea, el ayuno afina el oído, pero la obediencia diaria sostiene el propósito. O sea, el propósito no se mantiene con emoción espiritual, sino con dirección constante. Y un ejemplo de esto, imagina que vas a hacer un viaje largo. Entonces, antes de salir, te preparas, ¿cierto? Antes de salir, revisas el carro, llenas el tanque de gasolina, pones el GPS y confirmas la ruta. Entonces, ese momento se parece mucho al ayuno, ¿cierto? Preparación, enfoque, alineación. Pero una vez que sales del estacionamiento, del parking, el viaje real comienza. Entonces, en el camino, a veces hay desvíos, hay tráfico inesperado, hay calles a veces cerradas y tienes que desviarte, hay cansancio. Ahora, imagina que después de los primeros 5 minutos que saliste del parking, tú decides, ya yo sé por dónde voy, ya no necesito el GPS. Y muchas veces lo hacemos. Entonces, lo más probable es que te pierdas más adelante porque a lo mejor había un desvío, una calle bloqueada. O tomes un camino más largo porque apagaste el GPS. ¿Y qué? Y vas a terminar frustrado. Entonces, el GPS no es más importante al inicio del viaje. Es más necesario cuando surgen los desvíos. Amén. Entonces, así funciona escuchar la voz de Dios después del ayuno. El ayuno te preparó, pero la voz de Dios te sostiene. Entonces, no se trata de escuchar a Dios solo en temporadas espirituales. No se trata de escuchar a Dios solo cuando estamos ayunando, sino de seguir escuchándolo cuando la vida se vuelve a la normalidad. Amén. Cuando regresas a la normalidad. El ayuno te alinea, pero la voz de Dios te mantiene en el camino correcto. O sea, la mayor evidencia de madurez espiritual no es cuánto ayunaste, no es cuántos días estuviste pasando hambre, sino a quién sigues cuando el ayuno termina. Amén. Amén. Y esa es la enseñanza que les tengo para hoy. Y sé que es algo poderoso, porque sé que hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios en cuanto a cómo escuchar la voz de Dios. Y espero que esto haya aclarado muchas dudas para ustedes. Y quiero hacer la oración de hoy. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a repetirlas. Señor, aquieto mi interior. Apago el ruido que me confunde. Afino mi oído espiritual. Quiero oír tu voz y quiero obedecerla. Señor, guía mis pasos cada día. Amén. Amén. Y vamos a hacer la declaración del día. Repitan conmigo. Oigo la voz del pastor. Hoy declaro, oigo la voz del buen pastor. No camino confundido. Su dirección gobierna mis decisiones. Sigo su voz con fe y obediencia. Amén. Y amén. Ahora vamos a ver cuál es la tarea del día. Vamos a buscar los manuales y vamos a ir al día 15. El día 15 es, el diario bíblico es, escribe en tu diario, estoy aprendiendo a oír. Entonces, anota las distracciones que necesitas silenciar. Repito, escribe, estoy aprendiendo a oír y anota las distracciones que necesitas silenciar. Entonces, dibuja un oído o un corazón